Continuamos con nuestro recorrido por la palabra de Dios, marcando la pauta en el Antiguo Testamento y enlazando con el Nuevo Testamento. Una modalidad que, bueno, como ya lo dice el episodio, ya lleva 124 capítulos y con este va a ser el 125. Hemos podido recorrer todos los libros del Antiguo Testamento, siempre aclarando de que el inicio pues de esta serie prácticamente quedó marcado por el libro del Éxodo. El Génesis, también tuvimos algunos toques y bueno, nos hemos detenido en libros también emblemáticos, como por ejemplo el profeta Isaías, de los profetas mayores, que tuvimos largo tiempo allí, igual que Jeremías, porque además son libros extensos. Hoy vamos a ver un librito muy corto, un librito de un capítulo, que es el profeta menor llamado Abdías. Y el prólogo de este libro es tan pequeño que me permito leerlo, porque dice que Abdías escribió probablemente después del año 500 antes de la conquista de Edom, en el año 312. Sus poemas están llenos de gritos de venganza que en el fondo demuestran su fe en la justicia de Dios. Por eso, justamente vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con la soberbia, con la arrogancia, con todas esas cosas del orgullo, todas esas cosas que nos apartan de Dios. Pero antes de empezar, también quiero marcar una pauta. Así como yo trato de una manera muy pequeña de hacer una serie que tiene un carácter de prédica y también de formación, pues yo también tengo mis formadores y yo también dedico tiempo a escuchar prédicas y formadores sacerdotes, pues además que tienen no solamente estudios, sino un don especial de palabra para transmitirte el mensaje de Dios. Y justamente ayer, cuando digo ayer, pues el día antes de esta grabación, escuchaba una serie justamente que además está dictando el padre Nelson Medina en su canal Fray Nelson de YouTube, que tiene que ver con el buscar como algunos enfoques de esperanza en tiempos de perplejidad, o sea, cómo sostener la fe, cómo mantenerse en la fe aún en tiempos de gran perplejidad. Y justamente ese taller está dirigido a sacerdotes, que además debo decirlo, son los talleres que como que más disfruto cuando él le predica a sacerdotes, a consagrados, porque es ese esfuerzo que debe ser inagotable de siempre mantener a los pastores activos y fieles a la iglesia. Y él decía, para introducir, lo voy a usar para introducir el tema de hoy, que hay tres pecados en estos tiempos. Cuando hablamos de estos tiempos, hablamos del siglo XXI. Estoy grabando en el año 2023, pero bueno, esto quedará ahí el tiempo que Dios disponga. Quizás vengan tiempos mejores, quizás sea el preámbulo de tiempos peores, pero él decía que hay tres pecados a los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Uno de esos pecados para estos tiempos, que además lo advierte mucho el Papa Francisco, es el pecado de la murmuración. La murmuración es el chisme, es sentarnos a hablar de otros y además con conclusiones, con calificativos, con adjetivos, con, como si fuéramos expertos en la vida de otros seres humanos, ¿no? Eso es muy peligroso, sin duda es muy peligroso, es dañino, es perjudicial y además en nada edifica. Él decía que nosotros tenemos que claramente ni ser precursores de la murmuración ni quedarnos en donde ésta se ejercite. No es fácil. Yo después de la charla, en cualquier parte, sea trabajo, casa, vecinos, amigos, cuando tú reflexionas sobre el contenido de tus conversaciones, te vas a dar cuenta que siempre estamos hablando de otros, casi siempre, de otros que no están. El segundo tiene que ver con la desesperanza, y esto lo hago en alusión al prólogo que yo usé para este capítulo, para este episodio. Cuando yo hablo de que el mundo no va a cambiar o que el mundo va a seguir siendo pues, la imperfección que es, pese a que Dios lo hizo perfecto, es porque debemos recordar que efectivamente nosotros traemos la marca del pecado y que Cristo en su segunda venida es que Él va a acomodarlo todo, por así decirlo. Eso nos marca un espacio de esperanza, que nuestra esperanza está en Cristo y no en el hombre. Hay gente que no le gusta escuchar esto, pero esto hay que recordarlo. Así como este padre le decía a los sacerdotes que lo escuchaban, ustedes cuando hicieron su juramento en cuanto a los votos de castidad, obediencia y pobreza, no se lo hicieron al Papa Francisco, al Papa Benedicto, a Juan Pablo II o al que sea, o al obispo de la zona. Ustedes el juramento se lo hicieron a Cristo y a la iglesia.
Y a pesar de que haya las prédicas que se quieran predicar, como dirá San Pablo en los Gálatas, si no me equivoco, en el capítulo 2 de los Gálatas, aunque viniera un ángel a predicar algo distinto, así lo dice Pablo, sea anatema con él. O sea, eso es una herejía, porque no hay otro evangelio y no hay otro mensaje. Eso hay que tenerlo muy presente. Y lo tercero y último es el pecado de la infidelidad. La infidelidad tiene que ver, no lo vean como la infidelidad a la carne, que también hay que cuidar no cometerla, pero habla de la infidelidad a la doctrina. Cuando la iglesia predica algo claramente enmarcado en su catecismo, en su doctrina, en los mandamientos de Dios, y nosotros vamos por otro lado, vamos predicando otras cosas, vamos haciendo tibio lo que quema, o vamos haciendo tibio lo que congela, porque como dice Dios, y lo he dicho muchas veces, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomito. Así está en el libro del Apocalipsis. Bueno, con ese preámbulo vamos a entrar un poco en contexto. Estamos hablando de un profeta que habla en un lenguaje de venganza, dice el prólogo. Vamos a ver qué es lo que dice este profeta. Yo lo estoy haciendo a partir del versículo 3. Vamos a solamente ver el 3 y el 4 de este libro. Dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en las quebradas de Petra, que te cuelgas en la muralla rocosa y que dices en tu corazón: ¿quién me hará bajar a tierra? Aunque te eleves como águila y coloques tu nido entre las estrellas, te haré descender de allí, palabra de Yahvé. Ahí cierro este libro y va a ser el texto que va a quedar inmortalizado, por así decirlo. Por supuesto, esto es un libro que tiene 21 versículos, así que lo pueden leer más completo. Y como un preámbulo, pues ya viene el libro de Jonás, otro profeta muy importante. Pero en este punto de partida, ¿a dónde quiero llegar yo quizás con esta primera parte? La segunda parte es lo que vamos a enlazar, que lo vamos a tomar justamente del libro de los Gálatas. Primero, hay un santo que no me acuerdo su nombre, pero se lo escuché a Martín Valverde, que decía que el orgullo era como hinchazón. La soberbia es una hinchazón, como cuando tú te das un golpe y el cuerpo se deforma por un chichón, por una inflamación. El orgullo es una hinchazón. Y como tal, el orgullo, la soberbia, nos puede llevar a autopercibirnos muy por encima de los demás. Puede hacernos creer que nuestra razón, nuestra manera de pensar es la correcta siempre. Y algo más peligroso, además, es que nos puede impedir pararnos ante una esposa, ante un hijo, ante un trabajador, ante un vecino, mirarle a los ojos y decirle de verdad, pero no es... Hay gente que usa mucho, eso sí me molesta de verdad. Sí. Yo diría a mi esposa que yo me molesto por todo, pero eso sí me molesta cuando una persona te dice: bueno, discúlpeme, pero en realidad no te está pidiendo disculpa. O sea, en esa disculpa lo que hay es más arrogancia, más soberbia y hasta un cierto cinismo y sarcasmo. Esto es más profundo que lo que nosotros somos. Es muy importante que nosotros eduquemos nuestra conciencia, nuestro ser, en el ejercicio de una humildad honesta. La humildad honesta es el que no le gusta protagonizar, es el que no hace las cosas queriendo que le reconozcan, es el que generalmente inclusive ayuda sin tras bastidores. Mucha gente, yo siempre pongo como ejemplo, o me gusta poner como ejemplo, a los compositores o a los productores de artistas. Hay letras de canciones que son bellísimas, bellísimas, pues, otras que son unos hits que son muy exitosos, pero casi nadie sabe qué hay detrás o quién fue el que realmente compuso esa canción. Uno de los ejemplos que fue un boom hace unos 2 3 años fue la canción Despacito, esta que canta Luis Fonsi, creo que Daddy Yankee. Eso fue realmente, eso como dirían coloquialmente, reventó las redes sociales. El YouTube fue la canción más reproducida en el mundo, creo, así como el Gangnam Style, este del coreano que también bailaba. Pero detrás de los artistas, que es el que da la cara, hay alguien que es el que compone, que produce, que invierte, y esa gente generalmente nunca la nombra. Otro ejemplo que me puedo colocar en esa línea es el gran cantante para mí, más conocido como el caballero de la salsa, que es Gilberto Santa Rosa, que él canta canciones como Conciencia, Vivir sin ella, el mismo Luis Enrique también, otro cantante muy interesante, tiene Marc Anthony, y resulta ser que detrás de estos artistas, no todos,
pero los grandes éxitos que han tenido, hay un panameño de nombre Omar Alfano, que además él hizo un concierto de sus temas y ahí fue cuando yo descubrí que la canción Conciencia, la canción Vivir sin ella, etcétera, de muchos de estos artistas eran de él. Entonces, ese hombre no tiene el éxito, seguramente digo yo, en mi ignorancia, de Gilberto Santa Rosa, de Luis Enrique, pero es esa gente que produce cosas muy bonitas y quedan en el tiempo. Y aunque el mundo no las reconozca, Dios las va a reconocer. Y si tú haces las cosas bien, pues Dios siempre te va a acompañar. Entonces la soberbia es enemiga de la salvación. Por eso es que Dios, ahí en ese texto en Abdías, dice, aunque te hayas montado en las estrellas, de ahí te voy a bajar. Es duro, y debe ser muy doloroso. Debe ser una caída realmente dolorosa. Pero ¿quién debe ocupar el trono de gracia, el trono de gloria? Dios. Y además Dios es tan humilde, se los voy a decir así. Dios es tan humilde que Él no le anda restregando a la gente como a veces uno veía en estas mitologías griegas, dioses que aplastaban a la raza humana y le imponían. Además, por ejemplo, había dioses como Zeus, que además voy y violo a tu mujer y tu mujer sale embarazada de mí porque tú veas quién soy yo, y entonces venían los semidioses. O sea, era una verdadera tragedia el tema de la mitología griega. Y hoy por hoy, pues esa tragedia no está enmarcada en falsos dioses, sino está marcada por nuestra propia arrogancia. En ese punto, en esa misma línea, San Pablo en los Gálatas, una carta que además recomiendo mucho leer. Yo la estoy leyendo con la serie. Yo estoy tratando, y no lo he logrado todavía, de leer la Biblia completa, en orden. Y me quedé, aunque ya yo estoy por Jonás, voy como avanzando, pero me quedé en el libro de Daniel. Entonces, a mí todavía me falta mucho por leer, ¿no? Eh, Sin embargo, esto no es una carrera, esto hay que disfrutarlo. Por eso es que esta serie, principalmente yo la hago para mí. En estos días le decía a mi hijo, que está muy pequeñito, todo esto que papá ha cargado en este canal de YouTube es para ti. Es para que en algún momento, cuando ya yo no esté, o mis nietos, o como Dios lo disponga, tú tengas algo que quede de tu papá, que inclusive espero te pueda dar respuesta a cosas de tu propia vida. Eso es lo que nosotros deberíamos dejarle algo a nuestros hijos. No digo videos de YouTube o audios, pero sí conversar mucho con ellos y hablarles muchísimo de Dios. ¿Qué nos advierte San Pablo? San Pablo habla, perdón, sobre la verdadera libertad, que va muy de la mano a derrotar la soberbia, a vencer la carne, como se los digo en el prólogo. Al final, el mismo Jesús decía, uno no puede servir a dos dioses. Él ponía el ejemplo, a Dios o al dinero. Pues yo pudiera hoy decirte a Dios o a la carne, a Dios o al orgullo. La cuota de orgullo que hay en tu corazón es la cuota de ausencia que tienes de Dios. Repito, la cuota de orgullo que hay en tu corazón es la cuota de ausencia que tienes de Dios. Y esa frase, que además se la agradezco a Dios porque no la tenía preparada, esa frase te la voy a atribuir a inspiración del Espíritu Santo. Precisamente va Pablo a tratar de guiarnos para que seamos personas libres. Una persona realmente libre no es una persona que tiene mucho dinero y gasta la plata en lo que le dé la regalada gana, sino que no está preso a ninguna pasión, a ninguna esclavitud, sino que tiene la capacidad de vivir cosas. Como decía San Pablo, todo nos está permitido. San Pablo dice, todo nos está permitido, pero no todo nos hace bien. Entonces hay que quedarse con esta segunda parte importantísima. Aunque todo me esté permitido, yo me puedo drogar, yo puedo salir a la calle y despilfarrar todo mi dinero como el hijo pródigo en apuestas, en malas mujeres, en bebidas. Puedo tomar en los ahorros de la familia, decir voy a viajar yo solo, porque eso lo trabajé yo, etcétera, de cosas que no son así. Pero uno puede entrar en esa arrogancia, pero al final, ¿eso me conviene? No. Eso traería trastornos a mi familia, sí. Entonces, si algo trastorna a mi familia o trastorna mi relación con Dios, ¿para qué lo voy a hacer? No tiene sentido. Entonces vamos a ver qué nos dice San Pablo. San Pablo nos dirá, nuestra vocación, hermanos, es la libertad. Fíjense ustedes qué bonito empezar con esto, ¿no? Nosotros no estamos llamados a ser esclavos de nada ni de nadie. Y dirán los muchachos, por eso es que yo no estoy con la iglesia, porque la iglesia todo nos lo prohíbe. La iglesia en realidad no prohíbe nada. Prohibir a nuestros papás. Yo le prohíbo cosas a mi hijo, porque tengo el poder para hacerlo, y mi esposa también. Pero yo no veo que, por ejemplo, un muchacho vaya para una farmacia
a un supermercado a comprar 8 cajas de condones y atrás le aparezca un sacerdote con una regla y le prohíba comprarla y le bloquee la tarjeta. Eso no ocurre. La iglesia acompaña, sugiere. Lo que realmente nos esclaviza es precisamente eso: las modas, las canciones, los ritmos, las películas, la pornografía, el alcohol, el cigarro, la lujuria, la envidia, la avaricia, la soberbia. Eso sí nos esclaviza. ¿Cuántas familias hoy no se hablan? ¿Cuántos hermanos no se hablan? ¿Cuántos padres están de repente peleados con algún hijo o un hijo con algún padre? Y estos se mueren y el odio queda ahí para siempre, porque eso sí esclaviza. Esclaviza que tú te vuelvas loco, de repente pidiendo dinero prestado o engañando personas y después no puedas ni mirar a los ojos a esas personas que dañaste o que mentiste. Eso sí esclaviza. Esclaviza que, por ejemplo, tú agarres y le seas infiel a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, y después llegues a la casa y la conciencia te atormente y no lo puedas ni mirar, no puedes ni mirar a la cara a tus hijos. Eso sí esclaviza. De eso es lo que nos hace San Pablo. Libertad de conciencia, una conciencia lo más tranquila posible. Dice él, no hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne. Fíjense ustedes qué bonito lo que vamos hablando, ¿no? Sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Yo diría acá que nosotros tenemos un alma prisionera, voy a decirlo así. Dios así lo quiso, sí. Producto del pecado, nuestra carne quedó corruptible, imperfecta, pero el alma sigue siendo creación de Dios y de nosotros depende mantenerla conectada con ese Dios. Continúo. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, y Pablo nos dirá: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto a los ídolos y magia, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí no hay tutía, decían nuestros abuelos. En cambio, el fruto del Espíritu es la caridad, la alegría, la paz, la comprensión de los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son las cosas que no condenan ninguna ley. Esta parte del dominio de sí mismo es fundamental, porque si tú no puedes controlar una pasión, bien sea por agresividad, por sexualidad, por corrupción o por deshonestidad, lo que sea, por mentir, porque además cuando, por ejemplo, perdón, tu vida no tiene los suficientes logros para que tú por querer ser aceptado por los demás empiezas a mentir cosas que ni tú mismo has vivido. Eso también habla de una debilidad de tu autoestima y de tu ser. Entonces culmina Pablo diciendo: los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por él. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A esto es muy poco que agregarle, de verdad muy poco que agregarle. Yo creo que sencillamente aquí está resumido todo lo que uno pudiera esperar y decir en torno al aprendizaje de hoy: vencer nuestros propios orgullos, nuestros propios demonios, dejar de ser tan vanidosos y construirnos un espacio de amor, un espacio de encuentro con esas personas que realmente nos aman. Nadie en la vida va a ser más importante que nuestra familia. Nadie. Cuando uno se va a casar, uno debe incorporar a la persona que se va a casar contigo a tu familia. Es verdad que hay familias que son muy disfuncionales, sí las hay, lamentablemente las hay. Los, los padres o los suegros
quizás en el ejercicio de entender que sus hijos crecieron y ya tienen que dejar de ser ese espacio de intromisión en las decisiones de sus hijos. Es más bonito cuando el hijo se acerca y pide el consejo a cuando hay una intromisión de un consejo no pedido. Uno puede hacer acompañamiento porque los padres nunca van a dejar de ser padres, pero eso es importante porque si no marcas fracturas y marcas divisiones en un hogar. Y los hijos también aprender a amar y respetar a sus padres, indiferentemente, porque además ese proceso de vejez que es complicado, que te puede marcar, que porque empiezan a ver, bueno, tú vas a ver el reflejo, lo que vives con tus propios hijos, lo vas a ver también con tus propios padres, pero no todo el mundo tiene la gracia y la suerte de cuidar a sus padres en la ancianidad. Entonces, sin duda la vida está marcada por procesos. Y el, en todo este punto, el consejo fundamental de Pablo lo voy a resumir en vivir para el espíritu y no para la carne. Porque si vivimos para la carne, estamos malgastando nuestra vida y el propio sentido de nuestra existencia. Ánimo que sí se puede. Yo estoy también dando mi batalla. Todos tenemos que dar nuestra batalla. Aquí no estamos hablando en ninguna tarima desde la perfección. Yo que sí pude, como estas empresas que venden productos puerta a puerta, entonces tenían a los promotores y te traían al vendedor que tenía miles de millones de dólares, porque además el hombre ya era multimillonario, y él les decía, y como yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Bueno, yo les estoy hablando y yo no lo he logrado. Yo no soy perfecto, yo no soy santo, me estoy ejercitando, así como les he dicho que me cuesta a veces rezar un rosario, me estoy ejercitando con mi esposa a rezar el rosario, tratando de hacerlo diario y tratando de inyectarme el hábito para que cuando el hábito ya esté creado, así como todos los días me baño, así como todos los días me cepillo los dientes, así como todos los días pues velo de que haya las jarras del agua estén llenas o se lava la ropa cuando tenemos agua, así que decirlo en Venezuela. Pues también que el rosario y la oración sea parte de ese diálogo, ese alimento de nuestra alma a diario. Es necesaria la oración, es necesaria la formación y es necesario derrotarnos a nosotros mismos y dejarnos guiar por el amor de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.